Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Empezamos. Entonces, ya estamos ahora sí conectados en este nuevo programa de estrategias de autoprotección. Mi nombre es Carlos Proaño y les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos, hablando precisamente de esos temas que son importantísimos en estos momentos, porque definitivamente todos necesitamos tener conciencia situacional, tenemos que mantener una conciencia cierta de lo que pasa a nuestro entorno, precisamente para no ser sorprendidos en algún momento con un susto, con alguna cosa que por ahí pueda darse relacionada precisamente con ataques delincuenciales o agresiones de carácter social. En este momento estamos ya entonces conectándonos, tenemos un tema súper interesante y les pido que por favor nos ayuden a llegar a muchas más personas. ¿Y cómo se hace eso? Pues precisamente compartiendo este video, compartiendo esta transmisión. Así que compartan con sus amigos, con sus contactos, con sus grupos en Facebook en este instante. Recuerden que también pueden encontrarnos en nuestra fanpage. Ahí estamos como Estrategias de Autoprotección. Este es un programa que se transmite todos los martes y jueves de 18 a 19 horas. Insisto, entonces vale la pena que por favor compartan las personas que en este momento ya se encuentran conectadas, que compartan esta transmisión más deseen en estos momentos. Vale la pena también mencionarles que pueden seguirnos también a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí estamos como Estrategias Autoprotección y hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, muy interesante. Ya está ahí, miren, conoce, descubre cuáles son las 3 trampas más comunes que usa el delincuente para atacar a sus víctimas. Así que entonces vamos a empezar a desarrollar este tema que, como les digo, es muy importante. Vale la pena insistir también en que por favor en este instante compartan esta transmisión, ayúdennos a llegar a más personas. Miren, estamos armando una comunidad bien chévere, bien simpática, precisamente de gente que está interesada en estos tipos de temas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque ya lo hemos dicho también en otras ocasiones anteriormente, en algún momento esto puede salirse de control, me refiero al tema de la delincuencia, de las agresiones sociales, puede salirse de control. Esto no es llamar a la alarma a la población, esto no es la gente, sino simplemente ser realistas. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque precisamente estamos viendo cómo está dándose la situación sanitaria, la situación de salud, no solamente en el país, sino también a nivel internacional, y esto obviamente está trayendo otras consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Precisamente el tema económico está a la par de esto. Ahí estamos viendo que ya se encuentra gente despedida, gente que está teniendo problemas económicos muy graves porque ya están siendo desvinculadas de sus trabajos, tanto a nivel público, a nivel privado, y por eso hay que estar a la vanguardia de lo que pueda estar dándose, de lo que pueda estar sucediendo. Así que por eso entonces les pido que por favor nos ayuden a compartir. También pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias a través del chat del chat que ya se encuentra en este momento habilitado, así que vale la pena también que si alguien ya está por ahí nos mande un like, nos mande un corazoncito para saber que están ya listos, están dispuestos a recibir la información que vamos a compartir el día de hoy. Y vamos también a poner aquí en la cuenta de WhatsApp también el aviso de que ya estamos en el aire, ya estamos precisamente listos y dispuestos para compartir con ustedes mucha información. Y bueno, les decía que hoy vamos a dialogar sobre las 3 trampas más comunes que usa el delincuente para atacar a sus víctimas. ¿Y por qué me refiero a esto de trampas? Bueno, todos conocemos que los delincuentes atacan de diversas formas, los delincuentes utilizan algunas estrategias para poder agredir a sus víctimas. Pero ¿por qué hablamos sobre el tema de trampas? Trampas me refiero sobre todo a los artilugios que pueden utilizar los agresores para hacer precisamente el daño. Y esto no tiene nada que ver con las modalidades de robo, con las modalidades de asalto, que eso es otra cosa técnica que quizás la veremos más adelante. Aquí nos vamos a ver simplemente artilugios que pueden parecer de lo más sencillos, de lo más lógicos, pero que sin embargo se utilizan y en esto lamentablemente las víctimas caen. Así que voy a empezar haciendo una pregunta para la gente que está por aquí ya conectada y cuéntenme si es que alguna persona que ya está aquí conectada, ha sido alguna vez asaltada por un delincuente en la calle. Cuéntenos cómo ha sido esa modalidad de robo, cómo ha sido que fueron abordadas las personas por los agresores, por los delincuentes. Y bueno,
Empecemos entonces conversando por algo bien básico que esto yo ya les venía anunciando en programas anteriores. Y resulta que un delincuente puede atacar de dos formas que son muy conocidas. La primera es bajo el factor sorpresa. La segunda es utilizando la violencia. Pero antes vale la pena insistir, y esto lo comentábamos también en el programa anterior, que un delincuente puede ser considerado como una especie de animal de caza, que precisamente lo que hace es buscar a la presa más descuidada, a la presa más fácil, a la víctima que esté más predispuesta a ser agredida. ¿Y por qué digo más predispuesta? Porque a veces precisamente las víctimas dejan notar cuál es su grado de vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Cuando andan descuidadas por la calle, cuando andan concentradas más en el teléfono que en lo que pasa adelante, cuando van dormidas en los buses, cuando de pronto van escuchando música o cualquier otro tipo de audio con los audífonos, es decir, cuando están totalmente en una zona blanca y están totalmente descuidadas. Entonces, es ahí cuando los delincuentes tienen más oportunidades de encontrar o de identificar una presa que, como digo, puede ser fácil. Entonces, habíamos quedado en que un delincuente es precisamente como eso, como un animal que a veces también puede atacar en manada. Y les había puesto algunos ejemplos por ahí. Hay delincuentes que actúan de una manera incluso muy sanguinaria. Estamos hablando de delincuencia organizada y pues esto definitivamente va a causar muchos problemas, sobre todo cuando no se identifican las cosas con tiempo. Entonces, cuando ya identificamos que un delincuente puede atacar de una manera sorpresiva, tomemos en cuenta que esto también puede ejecutarse con una violencia bastante extrema. Y por ejemplo, aquí nos dice Robert Moncayo, dice, sí, una vez con un puñal puesto en mi estómago venía distraído en el celular entre dos personas, lo hicieron. Precisamente ahí está un ejemplo de lo que puede suceder cuando nosotros damos papaya, como se dice vulgarmente por ahí, ¿no es cierto? Cuando damos todas las condiciones y facilitamos las condiciones para que se produzcan este tipo de hechos. Pero sin embargo, aquí viene una cosa bien interesante y esto va para Robert y para todas las personas que están conectadas ya en esa transmisión. Y es que hay una diferencia entre tener información y no saber absolutamente nada. Y es que cuando tú ya tienes la información, cuando tú ya conoces lo que se está comentando, cuando ya conoces lo que estamos hablando en esos momentos, bien difícilmente vas a volver a ser sorprendido por una persona de esta forma, es decir, mediante la violencia, por sorpresa. ¿Por qué? Porque mucha gente que está allá afuera quizás desconoce precisamente estas cosas y aunque pueden parecer situaciones muy obvias, sin embargo, lo más obvio puede ser lo más oculto para ciertas personas. Entonces, cuando tú ya tienes esta información, definitivamente ya va a ser más complicado, más difícil que seas asaltado con violencia y por sorpresa. Entonces, como les decía, vamos a identificar en estos momentos este tipo de cosas que suceden. Y miren, voy a compartir con ustedes también la pantalla en este momento. Siempre a mí me gusta trabajar de una forma más didáctica con las personas, precisamente haciéndoles ver lo que sucede en la vida real. ¿Y por qué utilizo esto de la vida real? No es con una finalidad de morbo, no es con una finalidad de burla ni nada por el estilo, sino más que todo desde un ámbito educativo, desde un ámbito totalmente didáctico para referirnos a estos temas relacionados con la seguridad, con la autoprotección, con la defensa personal. Y esto obviamente ustedes lo pueden encontrar, si se meten al YouTube van a encontrar ahí, por ejemplo, casos y casos muy impactantes sobre agresiones que se dan de toda índole, ¿no? Pero claro, aquí nosotros lo tomamos, como digo, desde el ámbito educativo. Y aquí precisamente quiero mostrarles un fragmento de un reportaje realizado por un canal de televisión colombiano, en donde precisamente da a conocer cómo operaba una banda de delincuentes en uno de los mercados de Bogotá, una banda de delincuentes como los carretos, que precisamente atacaban a sus víctimas bajo la modalidad de la sorpresa, bajo la utilización de la violencia, y esto lo hacían sobre todo utilizando varias personas al mismo tiempo. Entonces, miren, quiero que noten aquí precisamente lo que va a suceder en este instante. Bueno, como les digo, esto es parte de un reportaje que ustedes lo pueden encontrar y va de la siguiente manera. Desde allí llegan denuncias ciudadanas anónimas que hablan de hombres que sin exponerse ubicaban un objetivo, salían de la nada,
atacaban con brutalidad y escapaban. El único testimonio era el de víctimas confundidas que no entendían qué ni cómo ocurrió. Como ustedes pueden darse cuenta entonces en este video, efectivamente se está aplicando esta teoría que les estaba comentando, en el sentido de que los delincuentes son como animales de caza que pueden asimismo agredir, atacar en una suerte de manada. Y claro, cuando la víctima está totalmente desprevenida, cuando la víctima está totalmente descuidada, pues no va a tener posibilidad de reaccionar. Entonces, el delincuente ataca por sorpresa. Ustedes pueden darse cuenta aquí que iba una persona caminando tranquilamente por la mitad de la calle, está en un mercado, la persona va caminando totalmente descuidada, es atacada por sorpresa, por supuesto, porque no se da cuenta el momento que se acercan los agresores y obviamente con violencia, porque de hecho aquí no solamente se trata de empujones, de agarres o cosas por el estilo, sino que incluso también hay la presencia de armas blancas. Como ustedes se dan cuenta, en este momento acá, la persona que se encuentra agredida pues no sabe verdaderamente qué es lo que está sucediendo y obviamente ahí son las consecuencias. Si ustedes se percatan ahí, miren, es agarrada ahí entre una, dos, tres personas y claro, no tiene la posibilidad de responder. Incluso si ustedes pueden darse cuenta en un momento, el rostro de la víctima precisamente es de sorpresa, es de incredulidad, no se da cuenta qué es lo que está sucediendo y de hecho este sujeto que ustedes pueden ver aquí de chaqueta negra y de gorra negra tiene en su mano lo que puede parecer un arma de filo y precisamente es una navaja, puede ser un picayelo, puede ser un cuchillo, es un arma punzocortante, lo que se utiliza precisamente para amedrentar a la víctima que obviamente no sabe lo que sucedió y a veces puede ser un poco, digamos, burlesco esta expresión del rostro de la víctima, o sea, está totalmente desconcertada, está totalmente asustada por todo lo que ha pasado y no va a entender lo que va a darse porque obviamente en ese momento su cerebro límbico le puso en una situación de shock. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando actúa ese cerebro límbico? ¿Qué es ese cerebro límbico? Es aquel cerebro que nosotros todavía conservamos de nuestros ancestros animales y que lo único que te dice en una situación de estrés, en una situación de crisis es corre, paraliza o pelea. Por eso es lo que muchas personas pueden actuar de cualquier manera en una situación de estrés, pero eso lo veremos en otro programa seguramente. Pero en este caso, obviamente, la víctima se quedó paralizada del miedo, se quedó en una situación de shock. Entonces, como tú puedes identificar en este momento, entonces, hay formas en las que los delincuentes atacan, insisto, que son caracterizadas por la violencia y también por la sorpresa que causan. Sin embargo, cuando yo me refiero al tema de trampas que puede utilizar un agresor, que puede utilizar a un delincuente, me refiero sobre todo a los artilugios que no necesariamente son violentos, que no necesariamente son sorpresivos, pero que funcionan para causar un daño bastante tremendo. Y vamos entonces a conversar sobre el primero de estos artilugios o la primera de estas trampas que pueden utilizar los delincuentes para atacar a las víctimas. Y uno de ellos es un artilugio, una de esas trampas es precisamente el diálogo. ¿Qué significa esto del diálogo? Seguramente tú has visto que hay delincuentes que, por ejemplo, se acercan a la víctima de una manera muy amistosa, se acercan de una manera muy jovial, muy alegre y le preguntan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? O simplemente se acercan con la finalidad de preguntar una dirección. A veces están preguntando aparentemente porque se encuentran perdidos los delincuentes y le dicen a la víctima, mire, por ejemplo, ¿usted conoce dónde queda tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Entonces entra un proceso de conversación. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se da esto? Pues precisamente lo que se está buscando es generar una zona de confort. ¿Qué quiere decir? Que la víctima no identifique las verdaderas intenciones del agresor. Entonces, en ese momento el agresor se vuelve como de más confianza y la víctima entrega información, pero aquí viene una situación que es bastante interesante.
Resulta que el cerebro no puede hacer varias cosas a la vez cuando está en esa situación precisamente de sorpresa, porque es una sorpresa, evidentemente, que llegue una persona que tú no conoces y que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? O que te empiece a dar la mano y todo lo demás. Entonces, mientras tú estás tratando de responder, obviamente no te das cuenta qué es lo que puede estar sucediendo después. ¿Y qué es lo que puede pasar después? Que mientras estás conversando, inmediatamente el delincuente saca, por ejemplo, un arma, puede ser un arma de fuego, puede ser un arma de filo, y en ese instante ya cambia totalmente la escena. O te pueden estar distrayendo para que otro tercero cometa un robo y tú ni siquiera te das cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, si te das cuenta, el diálogo puede ser utilizado como una de las artimañas de los delincuentes para sorprenderte. Pero claro, el delincuente puede tener diferentes formas y aquí en esto no hay que estigmatizar. El delincuente puede aparecer a veces como un mendigo, puede aparecer a veces como una persona que está muy necesitada, puede aparecer como una persona desvalida, incluso una persona con discapacidad, pero obvio, aquí toma en consideración algo que te voy a comentar y esto puede sonar para algunas personas como un poco, no sé, un poco polémico quizás. Y es que mira, un delincuente siempre va a ser un delincuente. No importa si el delincuente es hombre, si es mujer, no importa si es un niño, incluso de hecho tú, por ejemplo, puedes irte a un mercado y vas a encontrarte con personas, con niños muy pequeños, incluso de 6, 7, 8 años, que pueden estar cargando una navaja, que pueden estar cargando un arma de filo y estar dispuestos a utilizar esa arma contigo. Entonces, como tú te das cuenta, no se trata aquí del delincuente como alguien específico, o sea, aquí el delincuente no tiene nacionalidad. Un delincuente puede ser colombiano, puede ser ecuatoriano, peruano, chileno, venezolano, norteamericano, canadiense, asiático, lo que tú quieras. Por lo tanto, el delincuente simplemente es delincuente y punto. El delincuente no tiene sexo, es decir, no interesa si es hombre, si es mujer, no tiene edad. El delincuente no tiene tampoco una condición social determinada. Por eso es que incluso tú puedes darte cuenta que hay delincuentes que asaltan y muchas veces están bien vestidos, muchas veces están bien preparados, hasta académicamente. Entonces ya tenemos que sacarnos de la cabeza ese viejo estereotipo de que el delincuente es una persona que solamente anda mal vestida o de pronto con señales de cuchillo o de cosas en el rostro o situaciones por el estilo. Entonces, como tú te das cuenta, hay que empezar a sacar ese estereotipo. Y aquí voy a compartir contigo precisamente un reportaje que se hizo al respecto de esta modalidad de robo que tienen los delincuentes, que es a través del diálogo, que es a partir del engaño. Y esto que te voy a indicar es tomado de un canal de televisión. Realmente no sé cuándo fue realizado esto, pero es mediante una investigación que se hizo por parte de un medio de comunicación. Se realizó precisamente la investigación y aquí se hace una dramatización sobre esta modalidad de robo que utilizan los delincuentes. Entonces te lo voy a poner por acá. Y mira, aquí era una estrategia muy fácil, ¿no? Se acercaba una persona y le decía a la otra, hola, ¿qué tal? Sabes que mira, yo te conozco, tú eres tal, 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 tal y cual. Y claro, la otra persona está totalmente sorprendida y mientras se produce el diálogo no se da cuenta y viene un tercero que le arrebata sus pertenencias. Entonces, claro, prácticamente la víctima aquí ni siquiera se imagina lo que está pasando, pero bueno, aquí te voy a poner un fragmento de esta dramatización, precisamente de esta modalidad de robo que fue parte de la investigación de este canal de televisión. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Oye, un gusto verte por aquí, después de tiempo. ¿Cómo has estado? Perdona, no te conozco. Ay, Víctor, pero si estuvimos hace poco con Lucho, ¿te acuerdas? No, yo me llamo Víctor, yo soy Gustavo Dávila. ¿Perdón? ¿Tú no eres Víctor Mendoza? No. ¿No conoces a Lucho Salinas? No. Ay, Sol, disculpas, ¿ah? Es ahí cuando entra en escena el cómplice y se llevan en un descuido lo que usted tenía a la mano. Y todo ocurre mientras usted trataba de recordar de dónde conocía a esa persona. Delincuente. Como puedes darte cuenta, entonces, esto es una modalidad de robo bastante común y aunque pueda parecer algo que no va a suceder en cualquier parte, o más bien dicho, ya sería el colmo que sucede, pues el hecho es que sí,
pues sí se da este tipo de agresiones, este tipo de robos. Entonces, como te decía, una de las trampas más comunes que pueden utilizar cierto tipo de delincuentes es el diálogo. Insisto, ¿qué significa esto? Cuando el delincuente aparenta ser una persona muy jovial, muy alegre, muy divertida, muy inocente, muy sumisa también, y que simplemente llega a ti con el fin de pedirte información, de pedirte datos o incluso también de pedirte ayuda. Hemos visto casos incluso de personas que se acercaron en principio donde otras diciéndole, oye, ¿sabes qué? Mira, regálame 50 centavos para el bus, regálame $1 para tal cosa o situaciones por el estilo, y de repente mientras la víctima estaba intercambiando palabras o hasta sacando una moneda para darle al delincuente, pues el otro aprovechaba y en ese momento precisamente estaba ya ejecutándose el robo. Quiero que me comenten aquí en el chat si es que a alguien le ha pasado eso, si es que ha visto precisamente este tipo de modalidad de robo cuando se acerca el delincuente aparentemente pidiendo un favor, cuando se acerca aparentemente una situación bastante tranquila, bastante relajada, y pues esto obviamente que se da. Entonces, vamos a ver si es que hay alguna pregunta. También pueden colocar preguntas aquí en este momento. También estamos aquí en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, pues puede hacerlo con total tranquilidad. Recuerden que este es su programa Estrategias de Autoprotección. Estamos llegando a ustedes todos los martes de 18 a 19 horas y también los jueves de 18 a 19 horas. Vamos ahora con otra estrategia que utilizan los agresores para cometer sus fechorías. Y ojo, aquí hablo también de agresores, no solamente de delincuentes. El tema que les voy a contar en este momento es utilizado por cualquier tipo de persona. Y ojo, recuerden que yo ya les había dicho en programas anteriores que un delincuente siempre va a ser un agresor, pero un agresor no necesariamente es un delincuente. Ya les había explicado esto anteriormente, pero una maña que utilizan los agresores es cuando buscan el contacto visual. ¿Qué significa esto del contacto visual? Y esto generalmente se puede encontrar en lugares muy cerrados, donde hay aglomeración de personas, como por ejemplo bares, discotecas, restaurantes, incluso también en conciertos. También esto se encuentra en partidos de fútbol, es decir, en diferentes sitios donde, ¿qué es lo que sucede? Una persona está tranquila de pronto y quizás hay otra que en ese momento lo que hace es lo que se conoce como plantarle la mirada y le queda viendo a esa persona. Y esto obviamente es una trampa porque puede ser utilizado por alguien que quiere deliberadamente provocar un problema, provocar una discusión. Entonces, claro, hay gente que lamentablemente cede a la discusión, cede a la tentación también. ¿Y cuál es la tentación? La tentación de pelea. Entonces, se produce un cruce de miradas. Y esto puede tardar unos pocos segundos, esto puede también alargarse por unos pocos minutos, pero el tema es que si es que nosotros dejamos que esto siga avanzando, en algún momento el cruce de miradas va también a desenfocar o a desembocar, más bien dicho, en un cruce de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le dice al otro, oye, ¿y qué me quedas viendo? Y el otro también le dice, ¿y qué pasa que te quede viendo? Si han visto ustedes este tipo de cosas, esto es algo muy común, especialmente en lo que se refiere a violencia callejera, peleas callejeras, en donde de pronto uno le provoca al otro simplemente con la mirada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aquí nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta cómo está funcionando nuestro ego. ¿Qué quiere decir nuestro ego? Aquella sensación que nosotros tenemos de que somos bien machitos, especialmente en el caso de los hombres, ¿no? Bien machitos, bien varones, y decimos, no, pues a mí nadie me baja la mirada. Yo no voy a tener que estar aguantando a tal persona que venga y me quede viendo de esa forma. Y esto lamentablemente puede desembocar en otros problemas que son mucho más graves. Porque si te estoy diciendo que esto puede ser una forma de provocar, no solamente se provoca para generar una pelea, sino también para que se aprovechen las circunstancias. Mira, hay el caso, por ejemplo, de conductores que están en un semáforo, se parquearon y de pronto alguien se acerca y le insulta al otro. Pero ¿cuál es la finalidad? De que el conductor de un vehículo se baje para responder a la agresión. Pero claro, ¿qué se va a dar en ese momento? Que de pronto ingresan los compinches de la otra persona o los cómplices del otro sujeto y inmediatamente se meten al vehículo, capaz que se sacan las cosas del vehículo, capaz que en ese momento incluso se llevan hasta el mismo carro y la víctima se va a quedar precisamente en una situación
¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que sucedió. Estaba alterada por tratar de discutir con la otra persona, de defender su orgullo, defendiendo precisamente el ego, y no se daba cuenta de las consecuencias que venían después. Esto se da entre personas que por alguna razón puede ser que tengan cierto tipo de formación, especialmente en situaciones de pelea, no en artes marciales, cosas por el estilo. Muchas veces los artistas marciales, no digo todos, obviamente, digo, pero hay muchos que lamentablemente entienden el término de su práctica marcial, de sus entrenamientos, con la forma de desahogarse, y cuando tienen la posibilidad, tienen el chance de pelear y de pronto de exponer lo que saben, lo que han entrenado, pues no desaprovechan esas oportunidades. Y esto, como les digo, es muy frecuente. Entonces, por eso es lo que se generan las peleas cuando queremos demostrar quién es el más macho, quién es el que más sabe, quién es el que más se prende. Pero como les digo, lamentablemente, esto de las miradas puede ser algo muy, muy, muy peligroso. Y aquí también les quiero poner un ejemplo sobre lo que sucede cuando el cruce de miradas puede llegar o puede llevar a situaciones que son mucho más graves, mucho más conflictivas. Y les voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Aquí estamos entonces compartiendo en pantalla. Y bueno, mientras tanto, mientras sigue la gente conectándose en este instante, por favor les pido a las personas que ya están aquí en este momento viendo la transmisión, ayúdennos compartiendo esto con sus contactos, con sus grupos, ayúdennos a llegar a más personas, porque esto definitivamente es información de valor. A veces pensamos que no, esto que se dice solamente le va a pasar a una persona o a otra persona. Capaz que decimos, esto a mí de los robos nunca me va a pasar, esto de las agresiones sociales nunca me va a pasar a mí, eso le pasa a cualquiera menos a uno, pero no es así. Créanme que esto sucede más de lo que se cree. Y obvio, las agresiones no solamente se dan a nivel de calle, las agresiones no solamente se dan a nivel de lo que nosotros conocemos como el exterior, sino también, eso les contaba la semana anterior, o más bien dicho el programa anterior, les contaba que hay estadísticas que demuestran que las agresiones sociales, es decir, las agresiones internas, intrafamiliares, dentro de casa, sobre todo en este tema de la cuarentena, han subido de una manera bastante abrumadora, y a veces entre familiares mismos están agrediéndose, están tratándose mal, y esto ha desembocado incluso, de acuerdo a las mismas autoridades, en asesinatos, incluso, como les digo, ¿no? Entonces, por eso vale la pena tomar en consideración estos aspectos, que son datos, son detalles que mucha gente puede estar necesitando ahí afuera, y por eso es importante que ustedes, quienes están viendo en este instante esa transmisión, pues se hagan eco y nos ayuden a llegar a más gente. Estamos hablando sobre las 3 trampas más comunes que usa el delincuente, o en este caso también el agresor social, para atacar a sus víctimas. Entonces, vamos a ver precisamente este video que precisamente partió desde un cruce de miradas. ¿Y cuál es el contexto? Aquí están 2 sujetos que se encontraban en un restaurante, en algún lugar de comidas, y claro, todo estalló desde un cruce de miradas que llevó inevitablemente al acercamiento. Aquí obviamente ya ellos no tienen una distancia de seguridad. En otro programa les contaré de qué se trata esto de la distancia de seguridad, pero aquí ya llegaron al cruce verbal. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Si tú te puedes dar cuenta, el tema del cruce de miradas sigue latente, sigue ahí bastante pendiente, y aquí es el hecho de quién le queda viendo más al otro. Esto obviamente se mezcla con una discusión verbal, pero mira lo que va a suceder. Obvio, todavía no estamos hablando sobre el asunto de distancia de seguridad, no estamos hablando de posición defensiva de las manos, no estamos hablando de nada en este instante. Simplemente estamos yéndonos al hecho de que cuando no sabemos controlar nuestras emociones, cuando no sabemos controlar nuestro ego, o más bien dicho, nos dejamos llevar por él, pues vamos a acabar en situaciones como las que ustedes van a ver en este instante. Entonces, vamos a poner a reproducir esto. Y aquí están los 2 tipos discutiendo. Y entonces, mira, ¿qué es lo grave de estas situaciones? Que cuando se rompe la distancia de seguridad, quedamos en una situación de 50-50. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí el más rápido puede ser el que genere el primer golpe, pero este primer golpe capaz que puede ser el último para la otra persona, porque posiblemente se genera un caos, posiblemente se genera un impacto bastante profundo que pueda dejar en un daño significativo a la otra persona. Entonces, mira lo que sucede en este momento. Están discutiendo, y como tú puedes darte cuenta, la forma
de agredir verbalmente de una persona hacia la otra, le pone en total desventaja en el sentido de que no tiene conciencia de lo que está sucediendo con su nivel de defensa. Es decir, en este caso, el sujeto que tú puedes ver aquí que está con camisa de cuadros, está concentrado tanto en agredir, que no se da cuenta que también puede ser golpeado. Esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos conscientes de nuestro entorno y a veces pensamos que la otra persona no tiene posibilidad o capacidad de respuesta. Esto se conoce precisamente como el hecho de subestimar al agresor, de subestimar a la otra persona, y esto pasa muchas veces con los famosos, o sucedía con los famosos bravucones en la escuela o en el colegio. ¿Te acuerdas? Que era la persona que más gritaba, la persona que más mal se portaba, la que pegaba a todo el mundo y la que de pronto solamente con un insulto le bajaba la moral, como se decía, a la otra persona. Entonces, esto es algo muy común de encontrar, pero como tú puedes ver en este momento, no hay un nivel de defensa por nada, para nada, de ninguno de los dos, pero aquí mira, mientras la otra persona está concentrada en gritar, en insultar, el otro prácticamente hace un movimiento que, mira, genera precisamente un caos. Y esto, lógicamente, el caos no significa solamente que la persona va a quedar dormida ahí en el piso. El caos se refiere también a una condición en la cual la otra persona ya pierde su nivel de conciencia, pierde también incluso sus habilidades motoras, y esto lógicamente va a traducirse en un problema mucho más delicado. Y como tú ves aquí, la persona está ya todavía tambaleándose, está tratando de defenderse, incluso está tratando de atacar, se alza las mangas de la camisa para seguir en la pelea, pero ya es bastante complicado. Obviamente está en total desventaja porque ese primero y ese segundo golpe lo que generaron ya es un daño bastante severo a nivel neuronal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya las habilidades psicomotrices, las habilidades motoras ya están totalmente por los suelos, y en ese momento obviamente esto va a continuar traduciéndose en algo mucho más grave. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, aquí incluso la mirada del sujeto que estaba aquí de camisa cuadros, ya está la mirada perdida, está tratando de defenderse más por instinto que porque sabe técnicamente qué hacer. Mira, su mirada está totalmente perdida, y es precisamente por el impacto que acaba de recibir hace un momento. Entonces, como puedes darte cuenta, como te acabo de mencionar, esta es otra falla que podemos cometer las personas, es decir, cuando caemos en la trampa de los agresores. Y una de esas trampas, como te acabo de mencionar, es precisamente esto del contacto visual. Y esto se puede ver, insisto, en lugares como bares, como discotecas, en muchos sitios que están con aglomeración de personas. Esto también obviamente puede ser acrecentado bajo el efecto de ciertas drogas. Tú has visto, por ejemplo, en el caso de agresores sociales que se pegan los tragos, hay personas que se toman algún licor, alguna cosa de esas, e inmediatamente, ¿cuál es su afán? Buscar problemas. ¿Has visto? Hay personas que toman licor o consumen sustancias estupefacientes, consumen drogas, y luego lo que hacen es buscar problemas, y no les interesa si es que son buenos para una pelea o no, nada por el estilo. Simplemente lo que están haciendo es saciar su necesidad de encontrar problemas. Simplemente ellos se encuentran de esa manera bien. Por eso te decía que un agresor no necesariamente puede tener motivaciones delincuenciales para provocar un daño. Pueden ser personas muy honestas, pueden ser personas muy decentes, bajo muy buenas educaciones incluso, pero ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente tienen algún trastorno psicológico, tienen algo en su cabeza que les hace actuar de esa manera. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, aquí viene lo siguiente: si tú caes como víctima, o más bien dicho, caes en la tentación de la provocación, de entrar a los golpes, esto también va a dejar mucho que hablar de ti sobre tu propia seguridad. ¿Qué tan seguro te sientes tú? ¿Qué tan seguro tú eres como para poder resistir durante mucho tiempo una agresión? ¿Qué tan seguro te encuentras tú? ¿Qué tan seguro eres de ti mismo? ¿Cómo te hablas de ti mismo, de ti misma, como para no tener que estar respondiendo por las manos ante otra persona? Tomando en consideración, por supuesto, que esto de irse a las manos también obviamente puede ser una estrategia de un delincuente. Mira, hay casos de personas que buscan pelea a propósito en las calles. ¿Para qué?
para que inmediatamente vengan los compinches y entre todos pues le agarran a la víctima. Y claro, la víctima en ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a sentir bastante mal porque acaba de ser violentada, acaba de ser golpeada, no tiene chance absolutamente de nada, pero ¿sabes qué es lo que más duele ahí? Pues precisamente el tema del ego. Eso es lo que más les va a doler a muchísimas personas. Vamos a ver cómo estamos, si es que seguimos conversando sobre esos temas. Vamos a ver si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún comentario en este momento aquí en el chat. Les pido a las personas que están aquí conectadas que por favor compartan esta transmisión. Recuerden que estamos hablando sobre temas relacionados con la seguridad. Vamos a ver si es que ponen un like, ponen corazoncitos, alguna cosa de estas. ¿Qué les está pareciendo esta transmisión? ¿Vale la pena que sigamos en este tipo de temas o de pronto ya hasta ahí nomás le dejamos, ya no hacemos más programas de este tipo? Vamos a ver qué es lo que piensa la gente en este instante. Y vamos con la tercera trampa o el tercer artilugio que pueden utilizar los agresores para llegar a las víctimas. Y bueno, aquí es cuando los agresores empiezan a hacerle sentir a la víctima que las cosas son personales. ¿Qué significa esto? O más bien dicho, te lo voy a poner del otro lado. Cuando tú te sientas violentado, cuando tú te sientas agredido o agredida por un delincuente en la calle, más bien dicho, cuando te provoca, eso es, cuando el delincuente te provoca, no lo tomes como algo personal. Hay gente que es acostumbrada a insultar, especialmente tú has visto, están manejando un vehículo y de pronto, por ejemplo, por ahí un conductor se pone frente al otro y le empieza a insultar, le empieza a tratar mal. Y claro, el tema es que si el otro se deja llevar por lo que en ese momento sucedió, si el otro se deja llevar precisamente por los insultos, ¿qué es lo que va a suceder? Se lo está tomando de manera personal. ¿Y qué es lo que pasa? Si te están diciendo que eres un hijo de tu madre, si te están diciendo que eres un hijo de tal y cual y todo lo demás, pues ya depende de ti si es que te dejas llevar por ese estímulo. De pronto tú no eres una mala persona, tú no eres alguien, un individuo que tenga mala reputación, pero depende, si tú te dejas ganar la moral desde ahí, pues obviamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a entrar en un proceso de pelea, vas a entrar en un proceso que te va a llevar precisamente al caos, y recuerda que eso muchas veces es lo que quiere, lo que necesita, lo que está buscando el agresor. Y aquí te voy a poner también un video que es muy ilustrativo sobre lo que te acabo de mencionar. Déjame compartir aquí la pantalla. Y te lo voy a resumir primeramente para que entiendas de qué se trata. No sé en dónde se realiza esta confrontación, dónde se realiza esta escena. Me parece que es en Estados Unidos, pero primeramente te lo resumo. Y bueno, es facilísimo. Aquí tú puedes ver hasta dónde se puede llegar con el nivel de conciencia que uno puede desarrollar en cuanto a la tranquilidad también. Mira, aquí hay una persona que está en su vehículo, está en el volante del vehículo, está obviamente dentro del vehículo, y atrás del vidrio de la ventana, está un agresor que le insulta, le golpea y le hace de todo, pero quiero que veas lo que está sucediendo. Eso está en inglés, los insultos están en inglés, obviamente no los voy a poner, voy a bajar el volumen precisamente, pero quiero que veas nada más lo que está sucediendo en este momento. Mira cómo está provocando en este instante el agresor a la persona que está conduciendo o que está en este momento detenida dentro de su vehículo. Mira la forma en que precisamente le está provocando y mira la pasividad con que se encuentra la víctima en este caso. Es impresionante. Es impresionante, como te digo, la forma en que controla la confrontación. Bueno, no hay confrontación en realidad, pero mira la paciencia con que esta persona aguanta los insultos. Incluso aquí este individuo le patea el carro, la puerta del carro, mira, le trata de forzar la cerradura del vehículo, le sigue insultando, hay golpes al carro. Mira, por ejemplo, ahí también viendo que el chofer no le hace ningún caso, empieza a alterarse más. Hay golpes al vehículo, se da la vuelta al otro lado, obviamente el conductor se encuentra acompañado de otra persona que está con el vidrio un poco bajo, el otro le sigue insultando y bueno, para resumirte voy a adelantar un poco más por acá este video. Mira, continúan los insultos, pero lo interesante de todo esto es la calma
con que el conductor afronta absolutamente todo, mientras el otro se exacerba mucho más, llegan personas a retenerle, y eso también es algo común, ¿no? Cuando una persona es sujetada por otros, cuando está tratando de agredir a otra persona, precisamente como que más se exacerba, porque claro, se da cuenta que sus gritos, su agresión no están causando absolutamente ningún efecto, no está teniendo lo que quiere. Y claro, mira, aquí esto tú puedes, mira, y sigue la agresión hasta que llega, me parece que es un agente de policía, alguna cosa de estas, como te digo, esto me parece que es en algún lugar de Estados Unidos, o me parece que es un militar el que se acerca a tratar de calmarle en este momento al agresor. Pero claro, ¿tú cómo actuarías en ese momento? Y quiero ver si es que alguien se anima a poner ahí en el chat cómo actuaría en ese momento. ¿Qué le parece la actuación en este caso del conductor? ¿Es algo totalmente tranquilo? ¿Es algo totalmente pasivo? Y claro, alguien puede decir por ahí, no, pues es que si viene y me para del carro, pues yo me cojo y me bajo y ahí sí le saco la madre o al menos le reclamo. Pero claro, ¿por qué? Porque tú dices, pero es que imagínate si me hunde la puerta del carro, o sea, yo no puedo permitir eso. Pero aquí viene un tema de estrategia. Todo depende cómo tú lleves la situación, porque si tú te das cuenta, por ejemplo, en este caso, hay una persona que está grabando lo que está sucediendo y esa grabación tranquilamente puede servir también como una prueba el momento en el conductor pueda ponerle un juicio por daños al otro agresor. Entonces, claro, ¿quién va a salir perdiendo en esa situación? Obviamente quien está perdiendo aquí es el agresor, aunque parezca que es el muy gallito, el muy prendido y todo lo demás, y el que está ganando porque puede batirse con alguien a los puños, pero si nos vamos al término estratégico, al término de inteligencia, pues nos damos cuenta que precisamente quien puede estar ganando ahí tranquilamente es el conductor, porque te insisto, luego puede ir tranquilamente, puede ir poner una demanda y claro, los daños que se generaron al vehículo obviamente van a ser pagados por el agresor. Entonces, te das cuenta por qué es importante que tomes en consideración estos aspectos, que no te tomes nada personal, no te tomes nada como que es conmigo. O sea, mira, la otra persona que se pone en esa actitud violenta, en esa actitud grosera, obviamente tiene un problema, pero eso habla más de esa otra persona que de ti. Si tú te bajas en ese momento a pelear, capaz que estás acompañado de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, obviamente por defender tu ego, por defender tu honor, por defender tu orgullo, tú no sabes lo que puede suceder con las personas que en ese momento quedan ahí. ¿Qué pasa si de pronto hay otros agresores y tú por bajarte del auto dejaste la puerta abierta y permitiste que la gente se meta al vehículo? ¿Qué pasa si es que en ese momento precisamente se produce una situación mucho más compleja? ¿Y todo por qué? Pues precisamente por defender lo que nosotros consideramos como el orgullo, como el ego. Y yo te digo aquí una cosa. Mira, cuando uno ya se avanza en un nivel de madurez, cuando uno se avanza en un nivel de experiencia, pues ciertamente ya no puede actuar como un jovencito de colegio, uno no puede ya dejarse llevar por las emociones, porque hay otras cosas que debe tomar en consideración. Mira, si yo me meto en un problema legal porque no supe entender bien lo que significa la legítima defensa, si yo no supe aplicar efectivamente lo que significa proteger a los míos, pues obviamente va a haber consecuencias de las cuales yo me voy a estar arrepintiendo toda la vida. Entonces, mira, aquí vienen estrategias, como por ejemplo, si tú puedes salir de una situación como esta, pues sal. Si tienes que correr, pues sal. Y claro, hay gente que me dice, pero ¿qué clase de hombre van a pensar que soy yo si salgo corriendo en una confrontación? Pues yo te puedo decir que pueden pensar que es un hombre que está vivo, que está sano y que no está en problemas. Porque si tú te quedas, ya te digo, puede ser que te ganes lesiones, puede ser que te metas en problemas con otras personas, que te metas obviamente en problemas con la ley, pero sobre todo es el hecho del arrepentimiento, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, ¿qué hubiera pasado si es que mejor no me metí en ese problema? Capaz que no hubiera herido a esa otra persona, capaz que no hubiera, mira, y aquí te voy a contar una experiencia que sucedió hace tiempo atrás en un barrio donde yo vivía. Y resulta que se hizo una celebración de fin de año, o sea, ya pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero. Y claro, muchas personas se quedaron bebiendo en la vereda, en la calle, hasta horas de la mañana. Y en eso, claro, se produjo una de las típicas peleas callejeras. Entonces, y esto se dio entre vecinos y lamentablemente uno de los vecinos le empujó al otro con tal mala suerte que cuando cayó de la vereda a la calzada,
pasaba una volqueta y en ese momento, ¿qué crees que sucedió? Pues precisamente le pasó llevando a la persona que se cayó al piso, le fue atropellando y obviamente la persona falleció en ese momento, falleció al instante. ¿Esto qué trajo como consecuencias? Pues muchos problemas, porque claro, problemas para el agresor, que tuvo que ir a la cárcel precisamente, y el tema de las investigaciones, y también el desastre que se provocó en la familia de la persona que lamentablemente murió. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, cuando tú elevas tu nivel de conciencia, a darte cuenta, a razonar, a recapacitar en qué es lo que está sucediendo, pues obviamente tú ya no vas a cometer errores que tal vez los cometíamos de jóvenes. ¿Y cuáles son esos errores? Pues precisamente ceder ante las tentaciones. ¿Y cuáles son las tentaciones? Las tentaciones de la pelea, las tentaciones de la confrontación. Y esto te puedo decir, insisto, aunque de pronto a algunas personas no les guste, esto lamentablemente se ve en artistas marciales, gente que hace artes marciales. Obviamente, digo, no todas, pero hay muchas personas que dicen, pues entonces, ¿para qué entreno tanto si no tengo cómo demostrar lo que he aprendido en cuanto a mis habilidades de pelea, en cuanto a mi agresividad, en cuanto a todas mis habilidades físicas que he ido desarrollando con el paso de los años? Y por eso es que lamentablemente entienden que la defensa personal tiene que ver necesariamente con irse de golpes a la calle. Y eso no es así, o de darse de golpes con otras personas, y eso definitivamente no es así. Incluso la próxima semana en el nuevo programa de estrategias de autoprotección, yo te estaré contando una estrategia que tú debes entenderla muy bien para que nunca vayas a parar a la cárcel por desconocer o por no saber cómo se aplica de una manera adecuada lo que nosotros conocemos como la legítima defensa. Así que, como te digo, entonces, vale la pena tomar en consideración estos aspectos. Estos han sido los 3 artilugios o las 3 trampas más comunes que utilizan los delincuentes y también los agresores para someter a sus víctimas. Entonces, quisiera saber si es que hay alguna pregunta, si es que hay algún comentario en este momento, por favor, aquí en el chat. Vale la pena, por favor, que sigan compartiendo esta transmisión. Compartan, por favor, con sus amigos, con sus contactos, con sus grupos. Vayan compartiendo esta información porque es muy, pero muy importante, es muy valiosa. Y quiero dejarles también a propósito, antes de ir terminando esta transmisión, recuerden que nosotros estamos llegando con este programa de lunes a viernes, los días martes y jueves de 18 a 19 horas. Así que pueden seguirnos a través de este perfil, síganos también a través de nuestra página, de nuestra fanpage en Facebook. Ahí pueden encontrarnos como Estrategias de Autoprotección. Mi nombre es Carlos Proaño y quiero ponerles aquí también en los comentarios de esta transmisión, quiero ponerles también la información referente al reto de 21 días aprendiendo autoprotección y defensa personal. Es un reto gratuito que ya está por comenzar, ya solamente nos quedan 6 cupos, completamos esos 6 cupos y pues ya arrancamos con este reto. Y les cuento brevemente de qué se trata. Es un reto que, como su nombre lo dice, se trata de 21 días en los cuales las personas que están participando van a aprender varios recursos de autoprotección y de defensa personal. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Obviamente que tú necesitas cumplir con ciertas condiciones. Primero, necesitamos gente que sea disciplinada, que siga instrucciones, que tengan dedicación, que asimismo dispongan de 20 a 30 minutos al día para hacer algunas actividades, pero sobre todo que tengan excelente actitud. Entonces, como les digo, en este momento les estoy dejando aquí en la parte de los comentarios la información correspondiente. Ahí está la información correspondiente a participar en este reto. Ahí está un link que les va a llevar a un grupo privado de Facebook. Ustedes responden ahí 3 preguntas que son básicas para poder ingresar y de esa manera pues ya están adentro. Como les comento, esto es un reto totalmente gratuito que tiene como finalidad precisamente aportar en la seguridad de las personas, aportar con un granito de arena para que las personas tengan nuevas claves para poder protegerse, para poder defenderse por sus propios medios. Y de igual manera también les estoy dejando en este momento aquí en los comentarios lo que corresponde a otro reto muy especial que también estamos armando, y es un reto que se ha denominado como 21 días de reprogramación mental positiva. Y esto vale la pena también mencionarles de qué se trata.
En el programa anterior yo les contaba que nosotros muchas veces podemos llegar a tener cierto tipo de trabas, cierto tipo de creencias limitantes que nos impiden acercarnos a las metas que nosotros queramos. No solamente con el hecho de aprender a protegerte, de aprender a defenderte, sino en diferentes contextos, en diferentes áreas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros logramos desbloquear precisamente esas trabas? Es cuando las cosas empiezan a salir adelante, cuando podemos empezar a alcanzar resultados. Es un reto de 21 días, de igual manera que como el otro, es totalmente gratuito. Aquí les dejo también el link al cual ustedes pueden ingresar, pueden responder ahí unas 3 preguntas que son básicas simplemente de acceso, y de esa manera pues ustedes ya están dentro de este grupo. En cuanto al reto de defensa personal, yo creo que avanzaremos ya a completar este cupo entre el día de hoy y yo creo que el día de mañana, capaz que ya empezamos con este reto. El otro reto de reprogramación mental positiva, seguramente estaremos arrancándolo la próxima semana, y esto lo hacemos con un determinado número de personas. No es para todo el mundo, entendemos que es para un determinado número de personas, y pues de esa manera nosotros vamos a seguir avanzando en cuanto a estas capacitaciones. Y de hecho les comento que este reto de reprogramación mental, tanto como el reto de 21 días de defensa personal, son eventos únicos en el país. En el caso del reto de defensa personal, ya vamos por la segunda edición, es decir, ya pasó una primera promoción por ese curso, por esa capacitación de 21 días, y tuvimos resultados muy interesantes, con testimonios de gente muy, pero muy interesantes. Esos testimonios ustedes pueden también encontrarlos aquí en este perfil, también en la fanpage de Estrategias de Autoprotección, y de esa manera pues se van a dar cuenta que estamos cumpliendo con nuestra misión de llegar a muchas personas y darles herramientas que puedan servirles en cualquier momento de su vida, en cualquier área, incluso yéndonos al tema de la reprogramación mental. Entonces, por eso les digo que vale la pena, por favor, que ustedes compartan este tipo de transmisión, que nos ayuden a llegar con esta información a mucha más gente, porque de esa manera estamos haciendo una comunidad que vive sin miedo a la delincuencia, que vive más segura, más empoderada, y pues estaremos cumpliendo con una misión de vida. Y bueno, estamos ya llegando a la parte final de este programa, y por aquí alguien también me estaba preguntando la semana anterior y me decía que qué pasa con las capacitaciones, qué pasa con los entrenamientos virtuales que estamos haciendo, qué pasa también con el asunto de los entrenamientos físicos. Y bueno, aquí vale la pena comentarles que los entrenamientos físicos obviamente siguen aplazados en materia de autoprotección y de defensa personal, siguen aplazadas las clases por la condición que nosotros ya sabemos y que es de dominio público. Estamos en una situación de emergencia y bueno, mientras las actividades siguen normalizándose de a poco, no podemos decir si regresaremos en 2 meses, 3 meses, no lo sé, pero de que vamos a regresar, obviamente vamos a regresar. Mientras tanto, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Pues precisamente poniendo a disposición de las personas los entrenamientos virtuales, las charlas como estas, los programas como estos, las capacitaciones gratuitas. También tenemos otro tipo de capacitaciones que hemos estado lanzando ya. Tenemos algunos cursos virtuales que están ya posicionados. De pronto, si es que alguien se interesa, me puede preguntar aquí por interno o después de este programa. Tenemos, por ejemplo, un curso de 12 técnicas de defensa personal, 12 técnicas de Krav Maga para enfrentarse a agresores callejeros. Tenemos también un curso de 12 técnicas de defensa personal femenina. Tenemos el curso de utilización de gas pimienta, de uso correcto del gas pimienta. Tenemos una membresía también que es de aprende autoprotección y defensa personal desde cero. Es decir, tenemos algunas alternativas. Por supuesto, también tenemos estos programas gratuitos, las capacitaciones gratuitas, tales como el reto de 21 días. En fin, tenemos por ahí algunas alternativas que va a valer la pena que si alguien quiere pues profundizar en esto, pues se ponga en contacto con nosotros y ahí estamos entonces para adelante. Bueno, pues entonces estamos ya llegando a la parte final de esta transmisión. Como les digo, ha sido un gusto tremendo volver a compartir con ustedes estos detalles. El próximo martes estaremos nuevamente con ustedes de 18 a 19 horas. De antemano ya les comento, estaremos tratando el tema sobre cómo, una herramienta importantísima, sobre cómo salir de problemas legales, o más bien dicho, cómo no meterse en problemas legales por no saber utilizar debidamente la legítima defensa. Y esto
no meterse en problemas legales, obviamente es muy interesante, muy importante, porque de esa manera tampoco te vas a meter en problemas económicos. Imagínate lo que sería estar en la cárcel por no saber qué hacer o por no haber sabido qué hacer de una manera adecuada y que eso te cueste mucho, mucho, mucho dinero. Así que entonces, muchas gracias por su participación. Mi nombre es Carlos Proaño. Estaremos viéndonos entonces la próxima semana. Éxitos a todos y bueno, pues ahí esperamos sus comentarios, sus preguntas y también sus sugerencias. Un abrazo gigante. Chao, chao.